En este ejercicio voy a realizar una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados con intervalos. Entonces el ejercicio me dice: cierta universidad realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual de sus alumnos, para el cual aplicó un examen de coeficiente a un grupo de 20 alumnos escogidos al azar, obteniendo los siguientes resultados. Entonces aquí se tienen 20 datos. Cada dato simboliza el coeficiente intelectual de cada uno de los 20 alumnos. Entonces se va a decir que n representa el número total de datos. Entonces, como son 20 datos, n es igual a 20. Entonces, con estos datos, que son datos sin agrupar, voy a construir esta tabla de distribución de frecuencias. Y para construir esta TDF, tengo que realizar 3 cálculos. Entonces, en primer lugar, voy a calcular lo que se llama rango. En segundo lugar, voy a calcular el número de clases, que se va a simbolizar como K, o NC, que significa número de clases. Y en tercer lugar, voy a calcular la amplitud, que la voy a simbolizar con una letra A mayúscula. Y va a ser igual a una división, la división del rango entre el número de clases. Entonces, el rango, ¿cómo se obtiene el rango? Va a ser el dato más grande, el X máximo, menos el dato más pequeño, X mínimo. Entonces me fijo, de todo este conjunto de datos, el dato más grande es 124. Entonces, el rango va a quedar el dato más grande, que es 124, menos el dato más pequeño de este conjunto de datos es 106. Entonces, 124 menos 106 va a ser igual a 18. Entonces, el rango será 18. Luego, para calcular el número de clases, se pueden utilizar diferentes métodos. Uno de los métodos más comunes es utilizar la llamada regla de Sturges. Entonces, la regla de Sturges es una fórmula que dice que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. Esta n es el número de datos. En este ejercicio en particular, el valor de n se va a sustituir por 20. Entonces, realizo esta operación en la calculadora de la siguiente forma. Tengo entonces 1 más 3.322. Presiono la tecla de logaritmo. Entonces es el logaritmo de 20. Y esto da como resultado 5.32. Entonces este 5.32, para manejarlo como número entero, lo voy a redondear al número entero más cercano. Entonces el entero más cercano sería 5, por lo que el número de clases sería 5. Ahora, el valor de la amplitud sería la división del rango, que es 18, sobre el número de clases, que es 5. Entonces la división de 18 entre 5 resulta 3.6. Entonces, si este número resulta con decimales, lo mejor es manejarlo como un entero. Entonces también se va a redondear al entero más cercano. Entonces, en este ejemplo, el entero más cercano sería 4. Entonces se va a decir que la amplitud, su valor es 4. Entonces el número de clases, su valor es 5. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, al llenar la tabla, en esta columna que dice clase, voy a anotar primera clase, segunda clase, tercera, cuarta, 5 clases. Luego, en la siguiente columna dice L inferior. Eso quiere decir límite inferior. Entonces este primer valor va a ser el valor más pequeño que tengo. ¿Cuál es el valor más pequeño que tengo? Pues ya se había mencionado que el valor más pequeño de todo este conjunto de datos es 106. Entonces aquí voy a anotar 106. Y voy a llenar el resto de valores. Lo puedo llenar de varias formas. Lo voy a explicar de la siguiente forma. A este 106 le voy a sumar el valor de la amplitud, que es 4. Entonces 106 más 4 pues son 110. Entonces aquí anoto 110. Luego, este 110 más la amplitud 4 resulta 114. Y así, este 114 más la amplitud 4 son 118. Y 118 más 4 pues son 122. Entonces a estos valores, por este lado izquierdo, les voy a escribir un corchete a todos. Aquí en medio, a todos les voy a escribir una coma.
Entonces con esa coma voy a separar el límite inferior del límite superior del intervalo. Entonces para llenar estos valores voy a hacer algo semejante. A este valor de 106 le sumo la amplitud 4 y resulta 110. A este 110 le sumo la amplitud 4 y resulta 114. A este 114 le sumo 4 y resulta 118. Luego sería 122 y al final sería 126. A estos valores, aquí por el lado derecho, le voy a anotar un paréntesis. A todos excepto al último valor, a ese último valor, le voy a anotar también un corchete. Entonces, al realizar este procedimiento que estoy explicando, aquí resulta 126. Sin embargo, este último valor lo voy a ajustar al último de forma que aquí aparezca el valor más grande de todo este conjunto de datos. Entonces, como ya se había mencionado, el valor más grande de todo ese conjunto de datos es 124. Entonces aquí en lugar de anotar 126, voy a anotar 124. En matemáticas, a esto es a lo que se le llama intervalo. Entonces en total en este ejemplo tengo 5 intervalos. Luego la siguiente columna dice X subíndice Y. Esta columna lo que quiere decir es la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Por ejemplo, este valor es un valor que se encuentra a la mitad de 106 y de 110. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor? Pues lo que tengo que hacer es sumar 106 más 110 y lo que resulte entre 2. Entonces la suma de 106 más 110 resulta 216 y ese resultado entre 2 resulta 108. Entonces la primera marca de clase, su valor es de 108. Y así, para la siguiente marca de clase tengo 110 más 114 entre 2. Entonces tengo que la suma de 110 más 114, pues resulta 224. Eso entre 2 resulta 112. Entonces la segunda marca de clase es 112. Y de la misma forma podría obtener los valores de las siguientes marcas de clase. Pero también lo que puedo hacer es, después de obtener la primera marca de clase, lo que hago es sumar la amplitud, recordando que la amplitud era 4. Entonces 108 más 4 pues son 112. El siguiente valor sería 112 más la amplitud 4 son 116. El siguiente valor de la marca de clase sería 120. Y para el último valor, si le sumo la amplitud 4, sería 124. Sin embargo, en este último valor debo tener cuidado porque recuerdo que yo ajusté este último valor, que originalmente era 126, pero lo cambié por el valor más alto. Entonces, para obtener esta marca de clase, nuevamente lo que tendría que hacer es 122 más 124 entre 2. Entonces la suma de 122 más 124 resulta 246. Eso, entre 2, son 123. Entonces aquí la marca de clase sería 123. La siguiente columna es la columna de la F minúscula. ¿Qué significa la F minúscula? Pues significa frecuencia simple, o también llamada frecuencia absoluta simple. ¿Cómo voy a obtener los valores de esta columna? Pues yo tengo este primer intervalo. Lo que me indica este primer intervalo es que en este valor voy a contar todos los valores que estén a partir de 106 hasta antes de 110. O sea, voy a contar 106, 107, 108 y 109. El 110 ya no. ¿Por qué? Porque el 110 se va a contar en el siguiente intervalo. Entonces, eso es lo que quiere decir el corchete. El corchete quiere decir que se va a tomar en cuenta desde ese número, en este caso desde 106, y el paréntesis indica que se va a tomar hasta antes del 110. El 110 ya no se toma en cuenta, pues como ya mencioné, se va a tomar en cuenta en el siguiente intervalo, por eso aquí en el siguiente intervalo tiene corchete. Entonces cuento, ¿cuántos valores de 106 tengo en este conjunto de datos?
tengo 1, tengo 2, tengo 3. Tengo 3 valores de 106. ¿Cuántos valores tengo de 107? No tengo ninguno, entonces tengo 0. ¿Cuántos valores tengo de 108? No tengo ninguno, entonces tengo 0. ¿Cuántos valores tengo de 109? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores de 109. Entonces, en total, ¿cuántos valores tengo en este intervalo de números? Pues sería 3 más 0 más 0 más 5 serían 8. 8 valores sería el valor de esta frecuencia. En el siguiente intervalo, el segundo intervalo, ¿qué valores voy a considerar? Pues voy a considerar a partir del 110, 111, 112, 113 y el 114 ya no, porque el 114 lo voy a contar en el tercer intervalo. Entonces, ¿cuántos valores de 110 tengo en este conjunto de datos? Pues tengo 0, de 111 tengo 0, de 112 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores de 112. ¿Y cuántos valores tengo de 113? Pues no tengo ningún valor, 0. Entonces, en total, ¿cuántos valores tengo dentro de este intervalo de números? Pues sería 7. Entonces, el valor de esta frecuencia sería 7. En el tercer intervalo, tengo valores a partir de 114, 115, 116 y 117. Entonces, si observo en este conjunto de datos, no tengo ningún valor de estos que tengo aquí. Entonces, el valor de esta frecuencia sería 0. Luego, en el cuarto intervalo voy a contar valores a partir de 118, 119, 120 y 121. ¿Cuántos valores tengo de 118? 0. ¿Cuántos valores tengo de 119? Pues tengo 1, 2. ¿Cuántos valores tengo de 120? Pues tengo 0. ¿Y cuántos valores tengo de 121? Pues tengo también 0. Entonces, en total, ¿cuántos valores tengo en ese intervalo? Pues son 2. Ahora, en el quinto y último intervalo, voy a contar valores a partir de 122, 123, y como aquí está cerrado con corchete, también voy a contar el 124. Entonces, en este conjunto de datos, ¿cuántos valores de 122 tengo? Pues tengo 0 valores. De 123 también tengo 0 valores. Y de 124 tengo 1, 2, 3. Tengo 3 valores. Entonces, en total, en ese intervalo, pues tengo que la frecuencia va a ser 3. Entonces observo que aquí en esta tabla de datos sin agrupar ya están todos los valores considerados. No quedó ninguno sin ser rayado. Entonces, al final de esta columna de la frecuencia simple, yo tengo que sumar los valores. Entonces aquí le pongo igual a la suma de 8 más 7 son 15, más 0 siguen siendo 15, más 2 son 17, y 17 más 3 son 20. Entonces el valor que obtenga aquí debe de ser igual a este, que es el número de datos. Si no son iguales esos valores, pues tengo que regresar a ver dónde está el error. La siguiente columna es la columna de la F mayúscula. ¿Qué significa F mayúscula? Significa frecuencia acumulada. ¿Y cómo se obtiene? Pues se trata de ir acumulando o sumando las frecuencias. Entonces la primera frecuencia simple se anota igual, 8. Luego se va sumando 8 más 7, resulta 15. 15 más 0 sigue siendo 15. 15 más 2 son 17. Y 17 más 3 son 20. Entonces en esta columna, el último valor que se obtenga debe de ser igual a este valor y a su vez debe de ser igual al número total de datos. Sigue esta columna de la F minúscula R. ¿Qué quiere decir? Quiere decir frecuencia simple
Entonces la F minúscula es de frecuencia simple y la R es de relativa. Entonces es frecuencia simple relativa. ¿Cómo se obtiene? Pues relacionando estos valores de F minúscula con estos valores de F minúscula. ¿De qué forma? Pues se van a dividir estos valores entre el número total de datos, que son 20. Por ejemplo, 8 entre 20. Resulta 0.4. Entonces la primera frecuencia simple relativa es 0.4. Luego sería 7 entre 20. Es igual a 0.35. Y así los valores que siguen. Sería 0 entre 20, pues es 0. 2 entre 20 es 0.1. Y 3 entre 20 son 0.15. Y al final se suman todos estos valores. Y la suma debe de dar el entero 1. En el caso de que resultaran aquí números decimales muy grandes y solo se anotaran cierta cantidad de decimales, al final aquí la suma daría un poco menos de 1. Pero en este caso en particular, si yo sumo 0.4 más 0.35 más 0 más 0.1 más 0.15, me va a dar exactamente el entero 1. Entonces esta letra griega sigma lo que quiere decir es que voy a sumar todos estos valores. La siguiente columna es la columna de la F mayúscula subíndice R. La F mayúscula lo que quiere decir es frecuencia acumulada. Entonces en este ejemplo sería frecuencia acumulada y la R quiere decir relativa. Esta anterior significaba frecuencia simple relativa. Entonces, ¿cómo se obtienen estos valores de la frecuencia acumulada relativa? Pues lo puedo hacer de dos formas. La primera forma es sumando o acumulando. Por ejemplo, anoto este primer valor de la frecuencia simple relativa igual, o sea, anoto aquí 0.4. Y luego voy sumando, sería este 0.4 más 0.35 son 0.75. Luego sería 0.75 más 0, pues sigue siendo 0.75. Luego tengo 0.75 más 0.1, pues son 0.85. Y finalmente 0.85 más 0.15 resulta el entero 1. Esa es una forma. Y la otra forma sería relacionar estos valores de la F mayúscula con estos valores de la F mayúscula. Es decir, lo que tendrá que hacer es dividir 8 entre 20 y me va a dar este valor. 15 entre 20 y me va a dar este valor. Nuevamente 15 entre 20 sigue resultando el mismo valor. 17 entre 20 y me da este valor. Y finalmente 20 entre 20 me da el entero 1. Entonces de esas dos formas es como se puede llenar esta columna de la frecuencia acumulada relativa. Ahora, tanto estos valores de la frecuencia simple relativa como estos de la frecuencia acumulada relativa se pueden expresar con decimales o en porcentaje. Para expresar en porcentaje lo único que se tiene que hacer es multiplicar por 100. Por ejemplo aquí 0.4 por 100 sería 40%, aquí sería 35%, aquí sería 0%, aquí sería 10%, aquí sería 15% y el último pues sería la suma de todos, el 100%. Y lo mismo con estos valores, aquí sería 40%, 75%, queda igual aquí 75%, aquí es 85% y el último sería 100%. A veces para no llenar la tabla de tantos números, no es necesario anotar estos porcentajes, sino que con que se sepa cómo se hace es suficiente. Ya se tiene llena esta tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados con intervalos. Y ya con estos datos puedo sacar conclusiones, por ejemplo, que de ese grupo de estudiantes, la mayoría, o sea, el 40%, su coeficiente intelectual se encuentra entre 106 y 110 puntos. O por ejemplo, que ningún estudiante
Su coeficiente se encuentra en el intervalo de 114 a 118. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.